Bueno, todos sabemos porque estamos acá, mañana es el aniversario del nacimiento de José Luis, los 100 años de Mangieri, y la idea es, bueno, convocarlo justamente porque quienes lo conocimos realmente no solamente lo quisimos mucho, sino que también nos sirvió de ejemplo para un montón de cosas. Y quienes no lo conocieron, creo que tienen una buena oportunidad para saber que las cosas en algún momento fueron distintas y que esa diferencia la ponía gente como José Luis Mangieri. José Luis Mangieri empezó editando en la a fines de la década del 50. En ese entonces el concepto de editorial independiente no existía, justamente porque todas las editoriales eran independientes y no parte de los dos grupos mayoritarios que hoy tienen el 70% del mercado, Planeta y Penguin Random House. Entonces no había que hacer la diferencia entre quién era independiente y quién no. Incluso grandes editoriales de la época como MC o Sudamericana eran independientes. Hoy en día hay que hacer la salvedad. Dentro de las editoriales independientes, las editoriales que a lo largo de su vida tuvo José Luis Mangieri fueron muy particulares porque fueron más independientes que las otras independientes. Entre otras cosas porque eran editoriales que reflejaban fundamentalmente quién era él. José Luis siempre decía que antes que la cultura había una política cultural, o sea que las cosas se hacían por algo y no porque sí. Y además, lo que repetía una y otra vez era que había que ser modesto por necesidad. Vale decir, no creérsela, no mandársela aparte y sobre todo servir como eslabón o como vínculo de una cadena muy, muy grande que forman muchas personas. Por esa razón, José Luis, a lo largo de su vida, fue una especie de vínculo permanente entre gentes muy distintas. Eh, Juntaba a los pintores con los escritores, a los escritores con los músicos, a los músicos con los cineastas y así. Y más adelante, a medida que, digamos, fue envejeciendo, hizo lo mismo entre generaciones. José Luis mantuvo viva la memoria de montones de personas que durante la dictadura se tuvieron que ir y permanentemente contrabandeaba sus libros a los más jóvenes. Yo me acuerdo en más de una oportunidad, muy al principio, que José Luis, por ejemplo, nos daba libros de Hellman, básicamente para que lo leyéramos cuando los libros de Hellman no estaban en ninguna librería. También se ocupaba de cosas que eran conmovedoras. Él era muy amigo, entre otros poetas, de Alberto Spumber, y todos los años, el día del cumpleaños de la madre, se presentaba a la casa de la madre con un ramo de flores de parte de Alberto, sin que Alberto supiera siquiera que le estaba mandando flores a la madre. Eh, Otras cosas que uno podría contar para hablar de qué tipo de personas hablamos. Antes de que la ISECA fuera popular y fuera una figura que por la televisión empezara a circular, José Luis le publicó un libro de poemas. La ISECA era muy, muy pobre y José Luis lo que hacía era invitarlo una vez por mes a la casa a comer asado y le liquidaba unos derechos de autor inexistentes porque los libros de la ISECA no se habían vendido, pero él le daba la plata diciendo que los libros se habían vendido única y exclusivamente para ayudarlo. Y como eso uno podría contar cientos de cosas. Independientemente de eso, también José Luis fue un pícaro. Y ya a lo largo de esta velada vamos a tener una cantidad de anécdotas de muy distinto perfil. Cuando fue así de pícaro, todos tenemos alguna cosa para decir a propósito de las cosas que le vimos hacer. Eh, Voy a contar una solamente. Estábamos en un cumpleaños en la época de Menem y estaba furioso y se puso a dar un discurso durante media hora. Todo el resto de la gente que estaba presente no dijo una sola palabra. Cuando terminó de hablar José Luis dijo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que se acaba de decir acá. O sea, no importaba, él tenía algo para decir, lo decía y estaba de acuerdo con lo que él decía. Bueno, ya van a desfilar un montón de otras anécdotas, vamos a hacer en todo caso breves porque somos muchos. Eh, si no me acuerdo en el orden, Juan Desiderio.
Sí. La brocha, me tienta. Eh, bueno, ¿qué tal? Bueno, yo quería resaltar brevemente tres rasgos de generosidad, porque yo el contacto mayor que tuve con José Luis precisamente fue del lado de la generosidad. El primer rasgo, nosotros cuando en la época de los 90, fines de los 80, creamos una biblioteca con un grupo de poetas que se llamaba Raúl González Tuño, que usted vino a tocar con el cuarteto. Y bueno, en ese momento José Luis nos dio una gran mano junto con el Diario de Poesía, con Víctor Redondo, digamos, como que entre muchas editoriales también estaba Botella al Mar. Bueno, fueron editoriales donde nos dieron muchos libros y mucho apoyo. Eso es un rasgo de generosidad muy interesante porque, bueno, él ayudó a construir algo que hoy todavía sigue estando por suerte. Y están los libros ahí de Tierra Firme que donó él. Eh, Conectando con esa parte, como vos bien decías, él, por ejemplo, unificaba generaciones. Nosotros, por ejemplo, éramos un grupo de poetas que estábamos ahí, nos conocíamos, ¿no? Y él cada vez que venía alguien de afuera, por ejemplo, Alberto Spumber, que yo, María Negroni, bueno, un montón de poetas que venían, él hacía un asado y nos invitaba. Entonces, era cada vez que venía uno, íbamos nosotros a conocerlo y ahí charlábamos y entablábamos como una relación. Esa fue buenísimo porque su generosidad la puso en el vínculo, ¿no? Y después, otra bueno, es más personal. Yo durante los años 92, 93 tuve un problema económico muy grande, ¿no? Y él me daba de comer. Me invitaba a la casa y me daba de comer. Dos o tres veces me daba salchicha con puré, me acuerdo que era así, y nos daba otras comidas. Y eso nunca a uno lo olvida, ¿no? O sea, ese fue el rasgo de generosidad, digamos, individual que fue muy fuerte. Íbamos con Fabián Casa, los dos que estábamos medio ahí que no podíamos. Ahí él nos daba de comer y era buenísimo. Eso fue la verdad que, bueno, esos son tres rasgos de generosidad que yo creo que, ¿no? Que le dan como un movimiento espiritual a una persona. Bueno, Omití decir justamente que Juan, además de ser poeta, es bibliotecario. Durante mucho tiempo estuvo a cargo de la biblioteca de poesía y, si no me equivoco, en la actualidad está recuperando otras bibliotecas dentro del circuito de las bibliotecas municipales. Este, y, y tu guarida está en Parque Chacabuco. Exactamente. Bueno, Osvaldo Andrioli. Bueno, yo le estaba comentando recién a Fondebrider que sí son unos amigos, ¿no? Es una reunión que tiene calidad y que en este momento es también un símbolo cultural. Yo lo considero de esa manera. Creo que estaremos de acuerdo. Porque en un mundo donde la cantidad es lo que prima, lo cuantitativo, la calidad hay que tenerla en cuenta como posibilidad de cambio, siempre en todos los aspectos, no solo de resistencia, sino de defender los valores que creemos nosotros son los importantes. Recordarlo a José Luis a mí me emocionó cuando vi esta convocatoria, porque es lo merecido. La verdad que yo lo conocí en un momento crucial y de conmoción. Así que es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Nosotros éramos un grupo, 5 jóvenes de la Federación Juvenil Comunista de Parque Patricios, que caímos presos porque estábamos pintando, por hacer propaganda política. En esa época que se pintaba con brocha gorda, ¿no? Y eran las elecciones que había convocado donde ganó Ilía, que sabemos ganó por el 27% de los votos, porque estaba prohibido el peronismo y coincidentemente el comunismo. Había un decreto ley 4214-63 de represión del comunismo. Entonces, decreto de la época de Guido, gobierno calificado cívico-militar, ¿no? Por algunos cerebros. Y resulta que nos hacen un simulacro de fusilamiento, imagínate. Es algo todavía para escribir, porque yo no pude escribir todo eso. Y después de eso, de pasar por la cárcel de Caseros, nos trasladan a
la cárcel política, que en ese momento era ilegal, era en el Colegio La Salle. Vos me estabas preguntando recién, el Colegio La Salle es un anticipo, ¿no? Resulta que en el Colegio La Salle estaban los presos políticos. Había 50 comunistas y 50 peronistas, en distintos pabellones, para que no se junten. Y resulta que habían allanado el sindicato de prensa. Es decir, que allí habían llevado a Mangieri y a Hellman, que estaba en ese momento en una asamblea. 63. 63, porque fueron las elecciones del 63. Exactamente. Entonces, cuando nos trasladan, nosotros veníamos, por supuesto, un poco bajoneados, los 5, nos trasladan de la cárcel de Caseros, entramos ahí, hay un gran pabellón, unas rejas, nos van trasladando, y desde detrás de las rejas aparece un personaje y empieza, rompe el silencio de la situación y empieza a cantar la Internacional, que yo no la conocía bien, ¿sabes? Y empieza a cantar y los presos que estaban atrás, ¿sabes? Como 30, 40, también. Bueno, los guardias se quedaron mudos, ¿sabes? Parece que era un ritual, que cada vez que entraban presos, Mangieri se adelantaba ahí como un solista, ¿no? Lírico, y cantaba la Internacional. Bueno, la verdad que es un hecho inolvidable. Entramos y enseguida estaba su manera de recibirnos. Era el anfitrión, no solo el anfitrión, sino que ahí adentro se movía. Hellman dormía con él, porque eran cauchetas de 2 camas cada uno. Entonces estaba allá en el fondo y él convivía recorriendo con esa característica que le conocemos ahí adentro. Y además era el delegado que recibía la requisa todas las mañanas. Aparecía un suboficial con nosotros para hacer una requisa, nos formaban a todos, y el que lo recibía, el que lo presentaba, era Mangieri. Y después no solo eso, sino que conversaba con los guardias que estaban en ese momento. Había uno que tenía problemas sentimentales y lloraba de todo. Mangieri lo escuchaba, lo aconsejaba, a través de la reja, ¿eh? Y bueno, eso que te estoy contando, que era increíble. Pero como se iba aflojando la situación porque venía el cambio de gobierno y tardaron 3 meses en darnos la libertad. Claro, pero se había aflojado. Entonces los abogados introducían materiales, ¿no? Algunos libros, qué sé yo, y Mangieri los tenía escondidos en un lugar y me nombró bibliotecario. O sea que cada uno, que cuando había alguno que quería leer algo, íbamos y subrepticiamente pasaba. Eso que venía a la requisa todos los días. Bueno, lo de Mangieri en ese momento que me quedó a mí como una personalidad notable, un impulsor. Inclusive me presenta a Hellman y me dice, ¿vos leí? Y digo, sí, Gotán. Y voy y le digo a Hellman, y Mangieri dice, este compañero leyó Gotán. ¿En serio? Me dijo Hellman. Bueno, el asunto, que todas esas cosas que uno se acuerda que te quedan grabadas para siempre, ¿no? Para siempre, porque después de eso, otra cosa notable fue que había algunos solemnes, algún dirigente también, y entonces Mangieri tuvo la ocurrencia, una joda, ¿no? Ahí adentro, porque él combatía el tirabuzón. Decía, cuando había alguno que estaba medio bajoneado, que se había que ir a acercarse, a hablar. Y entonces se planteó, compañeros, muchachos, vamos a recibir visitas higiénicas. ¿Qué es eso? Unas señoras que nos van a visitar. Así que el que quiere anotarse, hacemos la lista para... Eso fue fabuloso, porque era todo joda. Y había alguno que era muy solemne, que sabés que estaba ahí, que también se anotó. Wow. De la moralidad, ¿no? Bueno, el asunto que después del tiempo lo vuelvo a encontrar a Mangieri. Yo visito en una ocasión en el diario Clarín a González Tunión para llevarle unos primeros poemas, y él me cita a la mañana. Y entramos, y Tunión me dice, pues acá tengo un escritorio de por vida, me dice, ¿no? Y porque no lo podían echar, porque Noble había dejado, que había sido socialista y lo había defendido en la década del 30, cuando a Tunión le habían hecho lo habían puesto preso, por un poema inclusive, un poema que se llamaba Contra. Y entonces, bueno, Tunión me muestra ahí
abre el lugar y estaba vacío todo. Pero lo tenía, no lo podían echar porque no le dejó en el testamento exactamente que de por vida tenía ese escritorio. Entonces yo le muestro y después me dice, mirá, ¿por qué no lo visitás a los de la Rosa Blindada? Que son buenos muchachos. Esos buenos muchachos, está extraordinario. Inclusive voy a la casa de Tuñón, me invita inmediatamente. Porque Mangieri tenía ese espíritu, ¿no? Era un espíritu tuñoniano. Aparte, era hijo de un anarquista de Parque Patricios. Tenía esas cosas, ¿no? De esas características. Y cuando llego a la casa de Tuñón, lo primero que veo ahí en el living era el disco del Tata Cedrón, que 120 centavos. Y claro, y lo puso. Claro, claro, y lo tenía ahí. Bueno, vuelvo a encontrarlo a través del tiempo a Mangieri, que además, bueno, publica un primer libro y la verdad, me trae varios paquetes. Eran 1000 libros, todavía tengo, te imaginas que los tengo ahí. 1000 libros, una cosa insólita. Bueno, y después muchas cosas más. Imagínate que yo tuve una crisis matrimonial en el 86, que fue otro momento crucial de mi vida, y lo encuentro a él, ¿no? Y entonces me dice, Baldito, el fracaso de tu matrimonio es consecuencia de la derrota popular. Bueno, y yo lo miraba y le creí porque era muy convincente, ¿viste? Era muy convincente. Me decía siempre con ese impulso recorriendo de un lado para otro, lo encontrabas por corriendo. Y en un momento donde no había nada, estaba Mangieri recorriendo, iba a las librerías, se sabía, y difundía los libros de los poetas, ¿no? Lo que él publicaba. Eso es extraordinario, extraordinario. Iba con la valijita. Por eso, y muchas cosas más de José Luis, porque era un hombre justamente energeta, eso como dice ingeniero, el energeta, eso era Mangieri. La generosidad, la actitud, y siempre encontrarlo era un encuentro favorable, vos te sentías distinto, ¿no? Qué sé yo, tantas cosas más tengo para contarte que quiero pasarle el micrófono a otro, porque la verdad que muchas gracias. Llamamos al señor Aulicino, por favor. Bueno, ¿qué esperas de mí? ¿Quién sobre? ¿La Cuca Sarli? Exactamente. Bueno, es lo que acaba de decir Andrioli, es muy difícil resumir con Mangieri. Yo creo que es también muy difícil llegar a la figura de él, porque como diría la filosofía clásica, es una figura inmanente. No se puede hablar desde afuera, habría que verlo, es lo que era. Y las imitaciones de su voz, de tenorino, como decía Andrioli, y, y de todos sus hechos, la narración no llega a lo que era ese espíritu profundo de Mangieri, que era un espíritu de generosidad, estoy de acuerdo y de compañerismo. De todas maneras, es cierto también que era un bromista implacable, sí, era muy sangriento, disimulaba algunos odios que tenía haciendo creer que eran chistes o que eran una humorada, pero que dentro de todo eso es una virtud, ¿no? Esto de no mostrar su resentimiento, su odio de una manera cruda, sino haciendo como una especie de parábola humorística de todo. Pero al mismo tiempo, cosas muy provocadoras, él las disimulaba en un tono jocoso, ¿no? Como cuando le decía Rusito Mueblero a Samoilovich, ese tipo de cosas. No sé por qué a principios de los 70 nosotros el grupo en el que estaba Daniel, Andrioli y bueno, otros que participaron en un taller literario al que le habíamos puesto de Leslie, no sé por qué no tuvimos contacto con Mangieri, no sabría explicar muy bien dónde estaba él y dónde estábamos.
nosotros, pero yo empecé a tener contacto con él después de la dictadura. Me parece que, no podría decir cuándo lo vi por primera vez, pero debe haber sido en el diario de poesía, alrededor del mediados de los 80, ¿no? Eh, Inmediatamente me invitó a la casa porque hacía estos asados bajo una glicina que tenía en esa casa que había sido de los padres, en Floresta, y en la calle Mercedes, sí. Tenía la galería, como todas las casas chorizo, y después al fondo había un patio donde organizaba sus asados. Eh, Era un poco, ¿cómo decir?, como una especie de encuentro con una leyenda para mí en ese momento. Pero lo cierto es que estaba haciendo un trabajo que era mucho más que una cuestión de mantener su aura legendaria. Está haciendo un trabajo muy interesante que fue el libro de Tierra Firme, donde no sé cuántas decenas de poetas publicó, pero lo que me acuerdo y lo que sé, porque además tengo muchos libros de esa colección, es que editó poetas de su generación, de la década del 60, editó poetas de la nuestra, que vendría a ser la siguiente, la del 70, y después una especie de intermedia que era la década del 80, que está medio ligada también a la de... Bueno, ahí hay una discusión teórica que es al cohete, pero la cuestión es que y llegó a publicar a los poetas de la década del 90 como el joven Desiderio, Casas, etcétera. La cuestión es que hizo ahí un relevamiento, no creo que lo haya pensado demasiado, pero un relevamiento de la poesía que se escribió en los últimos 40 años, en esos últimos 40 años, es decir, de los 60 hasta fines de los 90, hasta fin del siglo. Y en ese sentido creo que el catálogo que él armó, pero que armó intuitivamente, espontáneamente, y sobre la base de esta cosa de red de relaciones que tenía, es valioso para quien quiera ver qué era lo que estaba pasando en la poesía a lo largo de 4 décadas. Esto digo como trabajos importantes desde el punto de vista literario. Después todo lo demás, digo, estar con Mayeri en media hora era realmente una fiesta. Era una fiesta por el humor, por las bromas, por las anécdotas. Yo tengo millones de ellas, pero no sé, no recuerdo. Lo que recuerdo es que este tipo de narración de él y de comentarios podía llegar a una cuestión de provocar una especie como se dice ahora, cuando se contagia la risa, cuando todos empiezan a reír porque ya uno contagia al otro y no se puede parar. Bueno, él contó una anécdota una vez en que estábamos comiendo, me acuerdo que uno de los que estaba era Fabián Casa, otro era yo y no me acuerdo quién más, y contó una anécdota de cuando él era obrero gráfico de un taller en el que trabajaba y que no pagaba hacía un tiempo los salarios. Entonces le habló a un amigo actor, el actor llegó un día al taller, dijo, buenas, soy de la municipalidad y si usted está atrasado en los impuestos, dice, si no paga, le vamos a tener que incautar la máquina. Entonces el tipo le dice, no, pero le pago la semana que viene, deme una semana más, no, de ninguna manera. Dice el tipo y saca un destornillador de este tamaño del bolsillo y dice, bueno, vamos a tener que llevar la maquinaria y se agacha para extraer unos bulones grandes así. Y el tipo dice, no, por favor, no se la lleve. Entró tanto en la comedia que estaba interpretando el otro, que se la creyó. No, no, no. Dice, no, escúcheme, deme un plazo. No, no, no le podemos dar más plazo. No, no, esto yo me lo llevo, ¿eh? Y seguía con esto. Entonces dijo, no, y se pone casi a llorar. El tipo dijo, bueno, mire, le voy a dar una semana más. Bueno, sí, pase dentro de una semana y le pago todo. No, no, dice, dentro de una semana vaya a la ventanilla tal y usted paga. Pero si no, sí, no, no, está bien, dice, yo pago la semana que viene. El tipo dice, bueno, hasta luego, y sale, y antes de irse se da vuelta y dice, porque si no, y le muestra,
Y le muestra el destornillador. Bueno, eso produjo una especie de contagio así de que no podíamos parar de reírnos, porque además él lo interpretaba a este hombre, al actor, o sea, hacía como una reelaboración de la actuación dramática del otro. Y bueno, tenía este tipo de historias, ¿no? Que son, como se dijo acá, interminables. A mí, yo termino con una que me atañe personalmente, que fue una respuesta muy graciosa del estilo de él. En los 90 y en esa transición entre el gobierno de Alfonsín y de Menem, que había una hiperinflación impresionante, yo estaba en una situación bastante triste de mi vida personal y me llamó y me dijo, venite a casa a comer un asado. Entonces yo le digo, no, mirá, mejor no, le digo, mira lo que vale la carne, ¿cómo te vas a poner a hacer un asado? Pero vení, me dijo, no seas gil, resistiremos hasta el último chorizo. Bueno, Daniel Freidenberg. Bueno, así se toma. Bueno, hola. Mangieri. Yo me acuerdo cuando vos, Jorge, estabas a cargo de los libros del Rojas, hiciste un libro en homenaje a José Luis. Y la parte mía yo la encabecé con una anécdota que me quedó acá, que en algún momento le digo a Mangieri, vos en realidad querías ser un político, sos un político frustrado. Y me dice, político, no, yo quería hacer la revolución. Era un tipo, siempre te sorprendía. Lo que era de esos porteños que ya no hay. El Tata es el último que queda. Es un porteño marplatense. Es un porteño marplatense, pero es un porteño. Era de esos porteños que ya no hay, de esos porteños jodones, ya se dijo, generoso hasta el colmo, chanta, tenía cosas muy chantas, divertido, ocurrente, se aparecía de golpe, se aparecía en casa con media luna, sin avisar. Con flores, sí, sí. Y bueno, lo que... Ah, y la otra cosa que tenía es que le gustaba hacer chistes políticamente incorrectos. La cantidad de chistes antisemitas, misóginos, racistas, que contaba era maravilloso, era para hacer una colección. Hoy en día estaría totalmente cancelado, José Luis. Una cosa que decía la poesía, que yo soy de origen judío, puedo decirlo, que decía, el problema es que apagaron los hornos muy pronto. Bueno, y le gustaban esas cosas. Además, bueno, ya sabemos, Mangieri fue un gran gestor cultural, un gestor cultural indispensable, un gran conectador, como se dijo acá. Es imprescindible su lugar no en la historia, en el ser de la literatura argentina. Y además era un gran tipo. Uno lo quiere mucho, lo sigue queriendo mucho. Era de esos tipos que... Yo no era un modelo, sino era un tipo que daba energía, daba alegría, daba cariño, hacía bien estar con él. Y lo último que sí que me gustaría decir es que por los pocos poemas que José Luis dejó pocos, yo no lamento porque a las otras cosas que se dedicó fue muy importante, pero visto desde el lado de la poesía, si José Luis hubiera seguido escribiendo, qué tremendo poeta que habríamos tenido. Eso nomás.
Bueno, Karina Barroso. Karina, junto con Hernán Casabela, en la época en que, si me equivoco, en el 2008, 2004, hicieron un libro de un largo reportaje a José Luis, eliminaron después las preguntas y después se juntaron en ese libro testimonios de más de 50 artistas de todos los géneros que lo conocieron a José Luis a lo largo de toda su vida. Bueno, calculo que vas a hablar de eso y vas a leer alguno de esos testimonios. Vas a tener que ayudar con el... Sí, te lo tengo. Claro. Bueno, también esto es parte de José Luis, porque no sé si todos saben, era de Parque Patricios y como tiene que ser, ¿no? De Huracán, así que compartimos esa pasión. Creo que por eso aceptó también, porque tenía sus cosas. Bueno, fue una idea de Jorge, que fue muy buena porque la pudimos hacer junto con José Luis, que vino muchos días al Rojas, tomábamos café con leche con medialunas en el bar, que era lo primero que hacía, y éramos dos no docentes, dos trabajadores no docentes de la universidad pública, que en este momento... creo que él estaría muy orgulloso de eso, de que su autobiografía, porque en realidad él fue el que nos pasó los textos con la ayuda de Jorge, y prácticamente lo armó él. Nosotros ahí lo que hicimos fue un poquito ordenar toda esa cantidad de anécdotas. O mira al Tata, porque hablaba cada 2 palabras, decía algo del Tata, por supuesto malo, y como corresponde. Y la verdad es que, bueno, es, digamos, entre tantas cosas que dio la universidad pública a este país, dio también un libro de alguien como José Luis Mangieri, tan importante para la cultura argentina. Voy a leer algún texto que en realidad, como decía Jorge, luego de terminar las entrevistas con él, que eran súper divertidas y que pueden leer este libro que se llama Es rigurosamente cierto, porque era una frase que él decía todo el tiempo, todo el tiempo. Perdóname, José Luis decía cualquier tipo de disparate y terminaba, después de decir el disparate, es rigurosamente cierto. Esto es rigurosamente cierto. Seguramente nos mentía un poco y decía después es rigurosamente cierto. Bueno, pedimos algunos textos y palabras a un montón de personas, como decía recién Jorge, tanto Hernán, Jorge mismo y yo, y nadie se negó, todo el mundo escribió sus cosas, anécdotas y demás. Podría leerlas todas porque todas son jugosas, pero elegimos algunas que creo que son importantes. En principio, la de la viuda de Raúl González Tuñón, Nélida Rodríguez Marqués, que decía lo siguiente. Se llama este texto, que elegimos ahí un título, Cuando la mayoría de las editoriales temían editarlo, obviamente por referencia a Raúl. Desde sus lecturas juveniles hasta el conocimiento personal del poeta Raúl González Tuñón, la devoción de José Luis Mangieri ha sido y sigue siendo constante. Cuando debía dar nombre a su editorial, en 1962, eligió el de uno de los libros más entrañables de Raúl, La Rosa Blindada, homenaje a la Revolución de Asturias, con el que también designó a la entrañable revista que codirigía con Carlos Brocato y en la que escribía un plantel selecto de colaboradores. Nombran a Raúl director de honor en un medio que abriría polémicas estéticas y políticas. Reeditó el libro en 1963 y en 1993 esa última en la colección de poesía Todos Bailan, otro título de RGT. Cómo hubiera gozado Raúl con esta edición, decía Nélida, con portada de Carlos Gorriarena y una contratapa de Juan Gelman. A partir de los años 50 y hasta el 60, toda una generación de poetas se reunía con Raúl y con Mangieri en la redacción de Clarín y en la casa de la calle Amenábar. Se hablaba de autores, escuelas, de política. Muchos de esos jóvenes le pedían a Raúl que leyera sus libros inéditos. A todos los alentaba. Alguno se llevó un prólogo de Raúl o una contratapa. Y muchos de estos libros los editaba José Luis Mangieri. ¡Qué dupla! En el último periodo de su vida, Raúl escribió algunos libros nostálgicos y llenos de lirismo, como Versos para el atril de una pianola o Demanda contra el olvido. Desde donde están las dos vertientes de su poesía, la lírica y la social. Ambos títulos fueron editados por José Luis, junto con numerosas reediciones.
La calle del agujero en la media, El violín del diablo, entre otras, que difundieron entre los jóvenes la poesía de Raúl cuando la mayoría de las editoriales temían editarlo. Nunca le agradeceré bastante a José Luis la alegría que le producían estas ediciones. Las agarraba eufórico y me decía, vieja, aquí están. Estaba la palabra, estaba el verbo, pero poco más necesitaba. Dice Raúl en La luna con gatillo. Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. José Luis ha cumplido eso al pie de la letra. Se propuso lanzar el libro y sin oficina, sin máquinas, sin secretarias, munido este último tiempo de una bolsa de tela negra, saca en cualquier momento unos originales ardientes, los compagina y ya está el arma, disparada al futuro y con exacta dirección. Desde hace años lo viene haciendo, varias centenas de libros lo atestiguan. Bueno, espera que lo busco, que no sé dónde está. Voy a buscarlo. Es uno de los primeros, si no me equivoco. ¿Sí? Por eso. A ver, espera. Entre paréntesis, hay ejemplares del libro este acá. Libros del Rojas hace lo imposible para que este libro no circule ni se venda. Por lo tanto, es una buena oportunidad si lo ven acá. Lo tienen guardado en un galpón. Le costó muchísimo trabajo a Adriano conseguir ejemplares. Lo pelotearon entre Libros del Rojas y Eudeva. Finalmente consiguió comprar ejemplares. Pidió un descuento por ser una librería y le dijeron que no, que necesitaba una autorización del rector. Bueno, el texto de Ricardo Piglia es un poeta que sabe leer. Leemos aunque sea una parte. Es un amigo de muchos años. Los primeros recuerdos que tengo de él se remontan a la época, perdón, pero no veo casi nada con esta luz, a la época de la Rosa Blindada, a comienzos de los años 60. Sobre todo recuerdo una especie de gran reunión que se realizó una noche, creo, para lanzar el primer número, con mucha gente, lo que me parece que ya da la pauta del tipo de actividad que siempre llevó a cabo Mangieri, constituyéndose en un gran organizador y nucleando a la gente más diversa. En ese último sentido, la revista fue muy importante porque no solamente fue una publicación, sino también un núcleo alrededor del cual se tejió una red de relaciones. Creo que, primero que nada, habría que señalar esa capacidad de organizar, italiana, digo yo, italiana en el sentido de gramsciana, de lo que Gramsci llamaba la organización material de la cultura, porque la cultura necesita redes y José Luis se pasaba la vida construyendo esas redes. Me acuerdo muy bien, no solamente de la revista, sino de los libros que José Luis publicaba, el tipo de iniciativa, de originalidad que tuvo en el momento de publicar esos libros, que se vendían de a 4 en pequeñas ediciones. Entonces, conserva esa idea primera de alguien capaz de organizar y de trabajar sobre la construcción de redes y circulaciones múltiples que desde hace muchos años ha terminado por constituirse en una referencia central de la poesía en la Argentina. Creo que mucho de lo que se dice de la poesía en la Argentina está ligado al tipo de trabajo que ha hecho José Luis, básicamente con la colección Todos Bailan. Él es un poeta que sabe leer, lo cual me parece un elemento importantísimo. En eso me hace acordar a Ezra Pound, que era tan generoso con los otros poetas como Mangieri, y que con todos esos libros que ha publicado ha creado las condiciones para que la poesía tenga el lugar que tiene hoy en la cultura de Argentina y fundamentalmente de Buenos Aires, que, digamos, ha sido su territorio, el espacio donde él ha sabido funcionar. Convengamos que esto es hace 20 años, ¿no? Igual, no sé hoy lo que estaríamos diciendo. Entonces, al valorar una figura como la de Mangieri, yo creo que hay que poner la atención, primero, sobre esa capacidad de organización, sobre esa noción material de la cultura, y segundo, rescatar que, de acuerdo con la idea de Mangieri, ese tipo de estructuras culturales es siempre alternativo. Mangieri
tiende a construir espacios alternativos, espacios autónomos. Yo diría que él es uno de los pocos que ha mantenido fiel a la idea de construir una cultura alternativa y no quedar pegado a todo ese proceso de integración y de hegemonía, de concentración de los espacios culturales que se plantean como únicos. Es este punto, en este punto me parece que también hay que señalar esa capacidad que él ha tenido, que es una capacidad a la que llamaría política, de construir esos lugares que se han mantenido, yo no diría al margen, sino en otra realidad paralela, en una red paralela donde circulan los libros de poesía, donde circulan los poetas, y que tiene que ver con la idea de que la cultura tiene una lógica que es necesario construir, una lógica que no obedece a la lógica de la cultura dominante. Yo creo que eso está en el origen de sus proyectos, en el origen de su concepción política. Mangieri es autónomo y vive en la ilusión de un mundo autónomo, en la utopía de un mundo donde las cosas son muy materiales y al mismo tiempo están muy estructuradas. Tienen que ver con acciones concretas y aspiran a cambiar la realidad, a construir lo que no existe. Eso es lo que creo que a todos nos impresiona de Mangieri. Es uno de los grandes editores, sin duda, y siempre se ha mantenido fiel a una ética. Ha puesto su trabajo como poeta en un lugar secreto, respetando también una gran tradición de la poesía, la del poeta que no pone su poesía en primer lugar, sino que la hace circular allí donde debe circular entre otros poetas, en un Gavila, en una serie incierta como La tripulación de Moby Dick, como Los 7 locos de Art. Por eso decía de un poeta que sabe leer, este es un poeta que sabe leer, como los grandes poetas. Sabe distinguir dónde está aquello que debe ser conocido, que se debe hacer conocer, y para ello ha puesto esos textos que él admira antes que los propios, la generosidad por encima de la rivalidad, el entusiasmo por la literatura sin importar quién la haya escrito. Es la gran tradición de Macedonio, que siempre decía que los otros eran los que tenían razón. Los otros eran los grandes escritores. También ahí hay algo político, la tradición de los compañeros, de los camaradas. Y por fin quisiera agregar algo sobre la amistad, el tipo de amistad que Mangieri genera, los amigos que ha construido a lo largo de su vida. Yo siempre digo, en broma, que sí es cierto que las amistades inglesas empiezan por excluir la confidencia y después omiten el diálogo, que como decía Borges, las amistades inglesas tienden al silencio. La amistad argentina, si es que eso existe, plantea la palabra antes que nada, las conversaciones interminables en bares, los asaditos, los encuentros casuales. Me parece que José Luis es un gran representante de la amistad argentina. Me lo he encontrado miles de veces por la calle a lo largo de todos estos años y siempre iba apurado, pero siempre nos hemos parado a conversar y el tiempo se ha volado y nos hemos quedado conversando como si no tuviéramos nada que hacer, como si no tuviéramos nada mejor que hacer que quedarnos conversando en la vereda. Eso es la amistad. En fin, podríamos pensar en amistad argentina, que José Luis Mangieri también representa, como una larga conversación y a la vez saber que se trata de una amistad interrumpida, porque un par de veces sin verlo, porque uno pasa meses sin verlo, pero cuando lo encuentro, habitualmente por la calle Corrientes, los diálogos son muy intensos, parece que no nos hubiéramos visto el día anterior, aunque a veces han pasado meses y a veces años en los que no nos hemos visto. Por eso podríamos decir que Mangieri ha sido uno de los que mejor ha encarnado la gran tradición de la amistad en la Argentina, lo cual también debe ser entendido como una posición poética. Como decía Pacurondo, los antiguos, los amigos son lo mejor de la poesía. Y yo creo que eso de que los amigos son lo mejor de la poesía es una gran consigna que podría aplicarse muy bien a José Luis Mangieri. Irina y Pablo. Bueno, Pablo Caramelo, poeta y actor, va a leer algunos poemas de José Luis, y después Irina Alonso, actriz y directora teatral,
si se perdieron su puesta en escena del Entenado, no saben lo que se perdieron. Van a leer algunos poemas de José Luis. ¿Pablo? Sí. ¿Podés? Sí, creo que sí. Me siento. Las rosas se asoman insistentes en el aire azul. Nos están permitidas sin traicionar la memoria. El recuerdo es poca cosa para tanto pasado, para tanta vida sobre el abismo. ¿Es este otro vino, otro el amor? ¿O todo es un río solitario que deja a algunos en la orilla, crucificados en la injusticia de la muerte temprana? Sobre las rosas, los soldados de hielo desaparecen llevados por el río, y nosotros olfateamos la vida como animales desbarrancados, pero vivos. Aullamos los viejos nombres de la batalla, pero la guerra ha terminado. Las antiguas banderas solo flamean en la tormenta de nuestro corazón. Descansen en paz los compañeros bajo una tierra sembrada de sal, sobre la cual comenzamos a pelear contra el olvido. Hoy me levanté dispuesto a ser un buen ciudadano democrático, así que comencé a funcionar democráticamente en cuerpo y alma. Me apené lo justo por la miseria de los otros, me indigné ante la injusticia de las injusticias, condené de palabra a los ladrones y a los asesinos, sobre todo a los asesinos. Y en el subte compré unas estampitas a un chiquilín rotoso. Pagué los impuestos en obras sanitarias y las boletas de la jubilación, llegó la hora de pensar en eso. Porque le pagamos las cuentas, me dije, la democracia nos protegerá a todos de la miseria de los otros, de la injusticia que revienta a los otros. Tiernamente, yo quería ser un ciudadano democrático, pero a las 3 de la mañana, desde París, me llamó mi amigo, con su voz pastosa de amores contrariados y algunas más desgracias, para preguntarme por los antiguos animales sobrevivientes de la era del fuego y los glaciares. Así que contesté a París: bien, hermano, andamos medio torpes, pero la pendejada comenzó a disparar sus primeros versos. Volvé pronto. Se me arrugaron todos los papeles. Se me hicieron bolsa los papelitos. Bueno. Yo escuché tus pasos de muchacha sola por las escaleras con noche a pedazos. Yo escuché tus pasos con zapatos viejos, vi calles largas, gastadas, pisadas por tus pasos tristes, cansados. Vi mañanas grises de muchacha pobre y un reloj pequeño con mañanas frías, con desayunos en cocina pobre, con sartenes frías, colgadas. Vi un tapado viejo deambular por calles, por cafés, por plazas, con sol y lloviznas, oficinas lúgubres con notarios calvos, flacos empleados, folios, biblioratos, y siempre tú sola caminando alfombras sucias de papeles y expedientes largos. Vi una adolescencia ajada, gastada, como un libro viejo que olvidamos lejos, una angustia siempre en tu alma de niña, toda dolorida.
Vi una casa antigua, una madre vieja y libros, poemas, muñecos de trapo, muñecos, ¿recuerdas? Y tus noches solas, estiradas, largas. Vi rostros, retratos, una mariposa clavada a un fichero, alfileres largos. Los escaparates detienen tu rostro, luego luces, caras, lo borran y sigues tus vagabundeos que enjaulan horarios exactos, absurdos como un jubilado. Un tumulto antiguo de calle que pasa, de personas viejas que leen sus diarios, tranvías, revistas, la gente, la calle. Y tú caminando por rostros, por calles, por plazas. Y tú repartiendo pedazos de sol con tus manos. Vamos, muchacho, andando. Los zapatos más nuevos en la bolsa, ya sabes, y el tuñón y el Bertrand que siempre te acompañan, junto a las arrugadas camisas de hombre solo. Vamos, muchacho, andando. La ciudad es la misma, con sus mismos rumores de porteros solemnes y cajeros peinados. Deja a los ingenieros opinar de poesía en reuniones tediosas junto a flacas esposas y saluda al judío que en la esquina del subte, con ternura de abuelo, vende rosquillas de ajo. Vamos, muchacho, andando. Desvencijadas camas de hoteles sospechosos esperan tus amores con mujeres canallas a las que ingenuo quieres confesar cosas vagas como son tu tristeza, tu soledad amarga, tu partida al retorno sin esperas ni adioses. Apura el vino agrio junto a los camaradas de noches clandestinas con policías y volantes, y despide al vecino que en su puerta te aguarda, a las tardes que mueren en los parques lejanos, y a los pálidos rostros que viajan asomados, a tranvías que cruzan las blancas madrugadas. Vamos, muchacho, andando. Las sirenas aúllan como perros amigos, y cargueros se mueven como antiguos borrachos. La ciudad te despide con el cordial pañuelo del humo de sus fábricas. Vamos, muchacho, andando. Bueno, antes de darle la palabra al último invitado, que es el Tata Cedrón, en ausencia, no le cerraban los horarios y otro está viajando, leo un aspecto distinto de la vida de José Luis, escrito por mi hermano Luis y Maco Somigliana. Los dos integrantes del equipo de antropología forense, mi hermano fue presidente durante 30 años y en el libro colaboraron con este texto. Imposible olvidar estar parado frente a la biblioteca de José Luis en su casa y no saber por dónde empezar. Un día nos llamó y nos dijo que lo fuéramos a ver porque tenía libros para darnos. Llenamos cajas y cajas. Luego vino el mate, la factura y la ginebra y la charla, los recuerdos, los análisis políticos y el fútbol. A otros integrantes del equipo argentino de antropología forense les pasó algo parecido. Viene por la oficina sin avisar, pero con facturas o bizcuchitos de grasa, y otra vez sentimos las ganas de quedarnos escuchándolo con más historias y recuerdos, pero sobre todo con una increíble lucidez para el análisis que se conjuga con dos palabras que lo pintan cabalmente: coherencia y generosidad. Hace varios años, cuando comenzamos a investigar lo sucedido con las personas detenidas desaparecidas en nuestro país, José Luis nos donó la colección completa del diario La Opinión, lo que nos permitió obtener información precisa para nuestro trabajo. Cada tanto nos aporta nuevos datos o pistas, o una historia que nos permite contextualizar otra información.
Podría decirse que nos fuimos haciendo buenos oidores gracias a tipos como José Luis, que se acercaban y con paciencia nos iban desgranando sus recuerdos. Con todo lo importante que eran esa paciencia y los datos mismos, seguramente el rasgo trascendente de la colaboración de José Luis fue su sentido del humor, ese indefinible aire de picardía porteña que nos acercaba a aquellos tiempos en claves comprensibles y compartibles, rememorando con amor, pero sin ningún acartonamiento. Después esperaste que... Sí. Lo pongo acá. ¿Quieren que cante algo? Si no. Sí. A falta de pan, buenas son las tortas. Espérate que así podemos poner eso acá. Gracias. Bueno, primero le voy a contar unas historias. Bueno, una primera es que yo cuando venía de Francia iba a vivir a la casa de José Luis ahí en Mercedes. En la oficinita que tenía con la cama era así. Hay una foto de Emilio Jauregui ahí. Mi hijo se llama Emilio por eso, porque yo era amigo de Emilio Jauregui. Yo estuve casualmente en el sindicato de prensa cuando era Josami y el Emilio eran presidentes, los dos. Sí. Y con el trío. Tengo la propaganda. Y en un teatro se nos cayó el telón encima, estaban haciendo obra de teatro. Y bueno, yo vivía ahí y bueno, un día le perdí a la canilla de la cocina, perdí agua y nada, y no sabía nada. Y yo agarré con una pinza, le puse unos cueritos, y la arreglé. Y él estaba en la puerta apoyado así, dice, como decía mi viejo, siempre hay un gil que te aviva. Y después me vengué, porque bueno, vivía muchos años, bueno, fui ahí. Era amigo del barrio, pues pasábamos caminando, porque los asados los hacía con leña verde, iba a buscar ramas por ahí, las todas verdes. Y iba pasando y se abría una persiana y había una viejita, decía, chao José Luis. Y decía, "Ah, eso me lo conoce". Cuando era chico. Y bueno, un día vine con mi mujer de París y la cama era muy chica y fui a drogué por ahí afuera. Y me hicieron un reportaje en un diario y dice, ¿dónde estás viviendo? En la drogué. Como no vivías en lo de Mangeri, no, me echó. Después pasa y dice, el peluquín, hijo de puta, ¿cómo luchaste al tata de tu casa? Lo querían matar. Después se vengó. Después a veces cuando yo vine, me dice, che, José Luis anda sin guita, no tiene un mango, qué sé yo. Y lo invité a comer, fuimos a comer ahí en una parrilla que hay ahí cerca de la Valle, Rodríguez Peña, creo, ¿no? Y bueno, cuando nos despedimos, chau, 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 yo le meto un sobre en el saco. Ahí nomás. Después yo siempre lo llamaba de allá de París a José Luis, ¿qué tal, cómo andaba? ¿Qué decir? Y me daba vergüenza llamarlo por la guita, qué sé yo. Nada, y ahí pasó el tiempo, después volví. Y cuando volví me dice, sos un hijo de puta, vos sabés que estoy sentado todos los días a ver si viene el cartero, se me mandó unos mangos y nunca me da pata. No paraba, no paraba. Mi hermano Alberto le decía la bruja. Una lengua tenía. Iba a cantar una cosa de Guasi.
que lo conoció, y estaba en el 62 o así, cuando fue el Franco Bonite preso en esa fila, que no sé quién contó eso. Y parece que preguntaba, estaban todos en fila, ustedes ¿cómo se llama? José García, ¿de qué trabaja? Yo trabajo, hago pan, panadero, ponele. Dice, ¿usted qué? Yo trabajo, soy escritor, librero, ponele. Y cuando llega Guasi, dice, yo soy astilla de mi pueblo, ponele maderero. Amigo. Pero Guasi hizo un tango con Spitanli, que también era del PC, bandoneonista de Pugliese, grabado por Goyeneche y Troilo. Goyeneche cuando era Goyeneche, con Troilo. San Pedro y San Pablo, no sé si ustedes se acuerdan, que era la fogata, era un pibe de 17, 18 años tenía Guasi. Pero el final se corta el violín, la noche tendrá fin, y el viento hará milonga de cenizas y de hollín. Extraordinario. Hoy encontré, porque siempre ando removiendo papeles, una partitura, la primera canción que yo hice con Guasi, está toda escrita, y arriba la letrita, toda así, No doy más. Nunca la canté. Se llamaba Pugliese y ni bola no dio. Dice, un día fueron ¿y por qué no me haces un tango Mariano Moreno? Y viene Gelman Cagotán y dice, Mariano Moreno, de gracia pleno, que eso va a decir. Y Gotán, casualmente, que con lo que hablan de cómo juntaba a la gente, el que me dio el local de Gotán, el que consiguió el local de Gotán, que fue algo muy importante en la cultura argentina, tuvo Piazzolla, Rovira, La Porteña, ¿cómo se llama? Norma Leandro, Adriana Eisenberg, Lupi, Alterio, Espina, pasaron todo por ahí, Piazzolla, Tarantino. Bueno, el que me dio el local fue por nada. Hay un local ahí que se vació, que era un colmado en el Talcahuano 360. No teníamos un mango. Fuimos a la librería Fausto, que estaba Manolito Mosquera, que era el cajero, que no era el dueño. Nos tiró 60 lucas por abajo. Alquilamos, después le devolvimos la guita, arreglamos todo, qué sé yo. Al primer cliente que vino le cobramos adelantado y fuimos a comprar una botella de whisky arriba. Y ese era Mangieri, venía ahí. Por canto la de Guasi, ¿no? Milonga del Plata. La tarde se pone en celo, las luciérnagas reviven, los ojos color de enero incendiaron los jazmines. Que luna fue la que hizo tu mejilla de misterio, que no bárbara vino a dormir sobre tu cuello. Muchacha del Río Grande, en la bruma se acostaba, por hembra de rosa y plata, el estuario quiso amarla. Se fueron tus besos hondos. ¿Dónde iré sin tu cintura? Si puse el mundo en tus ojos y tus ojos en la espuma. Entonces, ¿qué hago ahora con mis labios sin tu cuerpo? ¿Qué hago con las alondras que robaban de tu pelo? No hay divino para olvidarte, no hay canción que no te nombre, no hay sueño que no te sueñe, ni una flor con tus olores. Gaviota se vuelve lámpara, ilumina el verano
la novia que me dio el alba, yo la veo naufragando. Mi novia fue una sirena y esta milonga. Lindo, 1962. Lo grabó Lidia Borda. No sé si hacer eso o... Porque, bueno, también hay cosas nuevas. Les voy a cantar un tango que hice ahora hace poco, que se llama Calle Indio. La calle Indio era la calle Elpidio González. Y hay un tipo, ¿Que vos vivías ahí? Yo vivía a una cuadra, en Juan Agustín García, que era Sí. paralela, ¿Y qué? y Molière. Ah, yo hice el cuarteto en Elpidio y Concordia, Claro, eso en la ya, casa de... claro. Sí. Ahí entramos con el cuarteto. Y vivía en la calle Bedia, Enrique de Bedia. Y ahora vivo en la calle Bedia también. Antes, perdón, yo nací en la calle Bedia, la de Saavedra. Yo vivo en Saavedra ahora, somos vecinos. Bueno, pero y ahora vivo en la calle Bedia también, pero hay una cosa muy especial que en la calle Bedia de Saavedra era 2074 y la de ahora es 2074 también. Ya jugué. Bueno. Entonces me llega un papel de un vecino que acaba de llegar al barrio, la calle Indio, papá investiga, que es poeta de tango sobre todo. Y me tira un papelito, mira Tato, no sé si tutearte o no, así chiquitito, y vi un poema. Y yo agarro el poema, estaba tarde, no sé qué pasó, y al otro día de la mañana me levanto y agarro el poema y lo hago, la calle. En la calle Indio de mi barrio Nazca, veo como el tiempo queda en su lugar, un perfecto instante, su precisa espera y una primavera lisa para armar. Los jilgueros llueven junto a la calzada, giran como flores en un manantial y una bicicleta silba comparsita a la tardecita que se ve y se va. Y entre Bedia y Indio, donde nacen tango, se escuchan las voces de Homero y Tunión. Si hasta en el pasaje de la puñalada las canciones brillan donde el sol murió. Y los lunes vuelcan, los domingos nacen, todo vuelve siempre a un sitio anterior. Dice el Colorado mientras se dibuja, fue hace tanto tiempo que nunca pasó. Y una noche gris, fruto del azar, me alejé y me fui, me sentí de más. Una voz prendí y así la dejé. Y hoy titila igual como aquella vez. Lo que no besé, lo que vi pasar, lo que prometí ya no importa más. Brota todo igual, lo que tanto amé, que lo que perdí nunca lo soñé. Es un tango de ahora, tocado como antes. Ayer hablando en un reportaje hablé de con Bauchaki, con Ignacio, que sabe mucho, bueno, sí, en el arranque, ¿no? Nos conocemos, yo le daba materiales a él cuando eran 18 años, arreglo. Y bueno, que escuchaba Gobi, me dice, bueno, ¿de dónde sacaste tanta voz, tanta, que te conocía Magaldi, a Corsini, que... Digo, mira, yo nací en el 39, y, o sea que escuchaba a Pugliese, Falú, los hermanos Sábalo. Tenía 14 años y fui a escuchar a Sánchez Monjes y Ayala. ¿Te das cuenta? Todo, D'Agostino. Después estaba rodeado de pintores, mi hermana pintó, yo lo conocía a Castagnino, lo conocía a Policastro, a Presa, todo, teníamos una mezcla, y Mangieri, ni Juan, ni compañía, Rosenmacher venía a cantar a Gotán, Germán, o sea que había una, no
sé por qué te contó esta historia, pero hacemos cosas, vamos haciendo cositas y cantando, y cuando luego que era la calle Piglia, yo fui, y nos formamos con Piglia Mar del Plata cuando teníamos 16 años, meta discutí de Roberto Ari, y un día me dice Piglia, pero no sé, yo cantaba en esa mañanita de la quebrada, yo bajaba la cuesta de Don Yupanqui, que era bárbaro, ¿no? O selva, noche, luna, pena en el yerbal, cantaba esas cosas folclóricas de Ramón, ¿no? Y Piglia me dice, pero nosotros somos urbanos. ¿Y eso qué? Le digo, bueno. Y ahí empezamos fuimos muy amigos. Y yo era soldado viejo, y cuando yo me estaba por ir, entré a Piglia, a Mar del Plata, en el cuartel de infantería, no sé, de los milicos militares. Y lo mandaban a la Ushuaia, ¿te das cuenta? Y yo estaba ya, era viejo, canchero, con un mayor ahí. Y agarro un papelito y le digo que el soldado Pila se quede acá en Mar del Plata, y me falsifiqué la firma del mayor Verón de Astrada, que era uno de esos de Entre Ríos, caudillo. Y se quedó ahí. Después Pila vivió también en la calle de la Barría, donde vivíamos nosotros. La revista de él, Literatura y Sociedad, algo así, con los números. La sede era la Barría 757, el conventillo ese que era un desastre. Y yo pusieron una traducción de un alemán y me pusieron a mí como traductor. Yo ni. Ahora, lo de la calle Julio, lo grabé con el bichito este, y el tipo no me conocía, y me dejó el teléfono el poeta este, Rubén. Y le pasé el tango. Y se quería, espera un poquitito, porque yo soy profesor, estoy dando examen. Entonces, espérate, chicos, muchachos, esperen un minuto. Sí, Tata, bueno, te llamo yo después. Bueno, vayan tranquilos, ya están todos aprobados. Te lo juro que es verdad. Bueno, Rigurosamente cierto. Bueno, sí, eso es así. Y me contó una historia también, el mismo tipo, ahora estoy haciendo, hice cosas con otro poeta, Urreta Vizcaya, que es un tipo de San Martín de los Andes, hice varios temas con él, estoy haciendo cosas así, que tienen que ver a veces con ovejas, ¿viste? Porque no se puede cantar en vez de un matón, las ovejas enamoradas, ¿viste? Bueno, y hay el poeta este está arreglando su casa y hay un obrero albañil paraguayo, y le cuenta que vivían en Capitán Miranda, que eran 5 hermanos, y que el viejo se fue y que nunca lo encontró, y que tenían terreno, pero que un local, y después se fundió y no tenían qué comer, y fueron a la casa de la abuela se llamaba Brácida, ¿no? Y que él trabajaba en una panadería a los 14, 15 años, y que pedía fiado un poco de harina y hacían el reviro para comer, ¿no? Bueno, y le hizo una canción, el Rafa, y le hizo un chamamé. Lo que dejé bastante, lo que se me fue del eje, me pierdo el eje, el problema de haber conocido a esa gente, a Pilla, a él, a este otro también, tanta gente que uno conoció, y haber escuchado esas músicas que escuchábamos. Digo, son como raíces, son las raíces que después te suben y se forman tu cuerpo, y es un árbol y que después da un fruto. Y en la cultura es lo mismo. Nosotros igual, esas raíces que yo tuve, que muchos chicos no tienen, me hizo a mí hacer el cuarteto que dio como frutos, ¿no? Al año siguiente da fruto de vuelta. Esto de acá. Bueno, el chamamé se llama Un sueño ajeno. ¿De dónde está el rey? En Capitán Miranda, cuando anochece, el sol anaranjado rompe el cristal de una tierra encarnada que resplandece frente al reloj de bar del Paraná. Con la
mirada quieta, ya sin palabras, plácida estatizando su soledad. Y se le va la vida mientras la vida rompe con la armonía pidiendo más. Hizo de una gotita un sueño ajeno, quiso creerle a un niño que puede más. Y como cuando un pájaro besa el cielo, ella acaricia el vuelo de su llagada. Mete al reviro y al fuego de harina infiada. El eco de la noche finge ser pan. Y aunque brille ese campo, siempre sin luces, ella cambia el silencio en oscuridad. Falta de todo y sobra siempre poquito. Miente cuando se olvida de recordar. Tiemblan sus ojos suaves, llenos de miedo. Cuando su golondrina sale a volar. Y como cuando parten almas gemelas, sabe el sabio destino si volverán a reencontrarse nueva en su plumaje. Cuando regresa el viento, cuando se va, meta revino al fuego de harina fiada. El eco de la noche finge ser pan. Y aunque brille ese campo sin luna, ella cambia el silencio en oscuridad. Ella cambia el silencio en oscuridad. En oscuridad. Bueno, uno más. Este que iba a cantar primero, que y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la evocación. Melancólica imagen del último organito volverá por los oscuros callejones de barro, cada vez que los tancos recuerden el arrabal perdido y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la evocación. Las ruedas embarradas del último organito vendan desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco, un reno y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal, con pasos apagados elegirá la esquina donde se mezclan luces de luna y almacén, para que bailen valses de Terán, de Lonacina, la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito iré de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí morirá tanto para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral. Tenerá una caja blanca, el último organito, y el asma del otoño sacudirá su son
y adornarán sus tablas cabezas de angelitos y el eco de su piano será como un adiós. Saludarán su ausencia las novias encerradas, abriendo las persianas de extraña canción. Y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y así morirá tanto para que llore el ciego inconsolable del verso de Harriet, que fuma y fuma en la moneda. Sentado en el Ahora vas a tocar en enero, ¿por qué no? Sí, toco en enero, rearmo el cuarteto. Vamos. Mañana a la noche viene Pray, nos llega de Francia. Y agarré al pibe Miguel López, que tocó mucho tiempo conmigo también. Y ahora vamos a ir con el guitarrón, con Daniel Frascoli. Y después vamos a ir a Francia con Román. Pero vamos a hacer el repertorio del cuarteto que hace mucho tiempo que no. Hoy estuve, bueno, empecé a hacer, te lo juro, me puse a llorar. Y eché 20 centavos la ranura y hace 60 años, pero es que va. ¿Y dónde van a estar? No. En Hasta Trilce, todos los domingos de enero, los domingos a las 8 de la ¿Se noche. puede sacar entradas ya? Ya está lleno, casi no. Sí, ya se puede. Perfecto. Se puede. ¿Te animas? ¿Eh? Tata. Conociste a Rovira. ¿A quién? A Rovira, claro. Justo tocó en Tocar. Sí, yo lo invité a Rovira. A Rovira se toca en Gotán, ¿eh? En Gotán, justo esa tenida que tuvo con el grupo, el quinteto de Piazzolla. Primero tocó él. Sí. Los dos vanguardistas. Sí, bueno, pero yo te cuento una historia, porque hoy esta señorita me preguntó de Piazzolla, mirá cómo sería de malo ese mal torcido. Bueno, mirá, yo te cuento la historia de Perón así. Viene Zulema acá, que era la mujer de Paco Urondo, que yo iba siempre a lo del Paco, ahí donde dicen, cuando te fuiste Nera y Juan vivía ahí, venían Emilio Alfaro, Marilina Ro, Cristina Vanega, Albertito Fernández de Rosa, toda esa banda ahí. Y entonces viene Zulema y me dice, sí, anoche estuvo Astor, pasó Astor por el Gotán y le gustó. Y dije, bueno, este quiere venir. Y lo fui a ver, vivía en un hotelucho en la calle Sargento Cabral, en el Bajo. Y bueno, sí, bueno, yo quiero 100 pesos por persona. Bueno, vinieron como yo cobramos 50, vino Piazzolla 150. Parecía el loco que tenemos, ¿viste? Bueno. 150. Digo, sí, no hay problema. Dice, bueno, quiero tocar porque tocábamos de las 10 de la noche a las 3 de la mañana. Quiero tocar a las 12 y a la 1, a la 1:30. Digo, mire, Astor, ¿se acuerda cuando éramos pibes que estaba el gordito dueño de la pelota? Que, bueno, el dueño de la pelota soy yo. Compartimos los horarios. Rovira, un día Rovira, un día usted, un día la Porteño, y yo, vamos, los mejores horarios y lo aceptó. Ahora, cuando debutaron, Rovira no sabía nada, yo lo invité, iba en Piazzolla, se juntaron ahí. Y Rovira toca Piazzolla y lo escucha. Bueno, sube Rovira a tocar y Piazzolla se fue al bar de la esquina. Rovira era un tipo de bajo perfil. No hay que escucharlo más. Pero no hay manera, porque la pasan todo el tiempo. Pero te das cuenta, ¿cómo? Hay que ser malo, te das cuenta. Aparte Rovira tocaba como la curiosa Rovira. Había un problema de tango moderno, pues esas pelotudez. Hasta el día de hoy les comentaba a esta señorita que hay una publicidad en la televisión de Cinearte, tango moderno. ¿Cómo? Es de 60. Son todos tangos de 60. En fin.
Que iba el que te heavy, ya vamos a salir. La cultura nos va a salvar, la verdad.